La leyenda de La Llorona, el fantasma que grita, es una leyenda mexicana que habla del alma en pena de una mujer que vaga por las calles llorando y asustando a quien se cruce en su camino. Algunos dicen que es una leyenda de la época colonial, otros dicen que es de la época prehispánica. Lo cierto es que hay muchas versiones, pero hoy les voy a contar las tres más importantes. Antes de empezar, creo que tengo que cambiarme. Así está mejor. Comencemos. La primera versión y la más popular es la siguiente. Hace mucho tiempo, en la época de la colonia, cuando los españoles vinieron a conquistar México, había una mujer indígena de una belleza inigualable. Se llamaba María, y como era muy bella, tenía muchos pretendientes. Sin embargo, no le hacía caso a ninguno hasta que un día conoció a un noble español y se enamoró profundamente de él. Le dio rienda suelta a sus emociones y terminó dando a luz a 2 hijos fuera del matrimonio. María nunca le pidió nada a su amado. Todo lo que ella deseaba era su amor y su compañía. Y así fue por un tiempo. Él iba y venía de hacer sus deberes con la corona española y ella siempre lo recibía con la misma adoración y amor como el primer día. Ella estaba feliz y muy enamorada. Y todo parecía estar bien, hasta que un día él ya no regresó. Lo primero que pensó María fue que tal vez su amado tuvo que quedarse más tiempo por algún encargo en su misión. Pero los días pasaron, y con ellos, semanas. Esta pobre mujer estaba tan desesperada que empezó a preguntarle a la gente si sabían algo de él, pero nadie parecía saber su paradero. Fue como si de un día para otro se lo hubiera tragado la tierra y nadie sabía dónde estaba. Hasta que por fin, un día, alguien le dijo a María qué había pasado con su amado. Él no volvió a buscarla porque se había casado con una noble española. Al oír esto, María se volvió loca. Nadie podía consolarla. No hablaba, no comía, y se encerró en su casa de la cual no salía hasta aquella trágica noche. María decidió ir al río, llevándose con ella a sus 2 hijos. Y una vez estando ahí, en un acto de locura, ahogó a sus propios hijos. Después de darse cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida. El espíritu de la Llorona está condenado a pasar el resto de la eternidad buscando a sus hijos, vagando por las calles, llorando hasta terminar su recorrido y desaparecer en el río. Esta versión le ha servido a muchas madres para asustar a sus hijos. Por ejemplo, mi mamá me contaba esta historia cambiando algunos detalles para que cuando saliéramos al mandado yo no me separara de su lado. Me decía que hace mucho tiempo una mujer perdió a sus hijos en esa tienda y que enloqueció y ahora se le aparecía a los niños cuando se separaban de sus mamás para irse al pasillo de los juguetes y se los llevaba pensando que eran sus hijos. Y pues obvio te cuentan eso cuando eres pequeño y obedeces a tu mamá. Así que yo nunca me volví a separar de ella en el supermercado. Otra versión cuenta que la Llorona era en realidad la diosa Cihuacóatl. También conocida como la mujer serpiente, era una de las deidades más importantes en la religión nahua. Era la diosa de la tierra, de la fertilidad y de los partos. Y bueno, según la leyenda, la diosa Cihuacóatl predijo la desgracia que caería sobre su pueblo con la llegada de los españoles, así que empezó a hacer sus apariciones en el antiguo lago de Texcoco, llorando y soltando un desgarrador grito diciendo: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde podré llevarlos para salvarlos de tan funesto destino? La tercera y última versión dice que la Llorona es el fantasma de la Malinche, cuyo nombre original era Malitzin o Malinali, una mujer indígena que fue regalada como esclava a los españoles. Malintzin, ahora bautizada católicamente bajo el nombre de Marina, terminó siendo la amante de Hernán Cortés, y cuando éste se dio cuenta de que ella hablaba muchas lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl y el maya, y que logró aprender el español, le sirvió de traductora e intérprete para que los españoles se pudieran comunicar con los otros indígenas.
jugando un papel sumamente importante en la conquista de México. Se dice que su alma fue condenada a vagar por toda la eternidad sin descanso por haber traicionado a su pueblo. La gente hoy en día utiliza el término de malinchista para describir a alguien que reniega de sus raíces mexicanas y que prefiere la cultura o modo de vida de otros países en vez del propio. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que sobre todo hayan aprendido algo nuevo. Y solo me resta invitarlos a suscribirse a mis canales de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales. Todos los links estarán disponibles en la descripción de este video. ¡Hasta luego!